pero es vergonzoso que cuando estaba el vicepresidente de la Asamblea Nacional ahí, estaban los otros vicepresidentes, resulta que la presidenta sale de la Asamblea y se va llevando al secretario, al prosecretario, resulta que cuando teníamos que dar una declaración se nos apaga la luz, nos han apagado la luz, pero no nos han cortado la voz. Y lamentablemente el país, si antes era necesario una comisión para que evalúe a la presidenta Yori, evalúe la actuación del CAL, porque hay una serie de dudas cuando se trata, digamos, una ley que busca derogar esa ley de Lazo, un proyecto de ley que busca derogar la ley de Lazo. Nosotros hemos visto cómo desde la presidencia de la Asamblea Nacional se da dilatorias que se va a consultar a la Corte Constitucional cuando en el periodo anterior hubo un procedimiento exactamente similar al que hoy estamos viviendo con el impuesto verde, en el cual asambleístas de Creo plantearon la derogatoria de ese proyecto de ley, pero ahora resulta que para la presidenta Yori y algunos miembros del CAL no pueden dar paso a ese proyecto de derogación de la ley económica que le está metiendo las manos en el bolsillo a la gente, y resulta que tienen que consultarle a la Corte Constitucional. Cuando se plantea una calificación de juicios políticos que estaban pendientes en la Asamblea, como a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ese juicio político fue presentado primero, y resulta que para la presidenta Yori, habían 2 atrás de ese juicio político, resulta que ese hay que ponerle al último. ¿Cómo así ese tipo de decisiones discrecionales al margen de la ley? Todo eso tiene que evaluar esta comisión. Si antes era necesario una evaluación del Consejo de Administración Legislativo, de la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional, con lo que pasó el día de ayer se hace imprescindible. El país no puede tener ese tipo de autoridades que desconocen la ley, que desconocen el procedimiento parlamentario, que violan y violentan la ley y la Constitución de la República. Aquí no hay ninguna conspiración, aquí no hay ninguna desestabilización. Nosotros hemos invocado siempre dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. Todo lo que pasó el día de ayer yo te lo he dado con punto y detalle, digamos, el número de artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el cual está establecida la posibilidad de crear una comisión ocasional, del punto de orden, de la apelación de la presidencia. Aquí no hay nada ilegal, no hay ninguna violentación al orden constitucional ni legal. Aquí lo que existe es la voluntad férrea de asambleístas de distintas bancadas, no solo de UNES, porque al final del día los que se terminan dividiendo en 2 o en 3 no es UNES, son los propios Pachacuti, que cuando tenían mayoría con el gobierno ahí sí eran demócratas, ahí era la democracia, pero cuando hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, entonces ahí es golpismo, entonces es un doble rasero, una doble moral, y eso no se puede permitir en el Ecuador. Justamente Guadalupe Llori ayer dijo que ustedes lo que pretendían era, casi como habían hecho la primera vez, entrar a la casa y llevarse la presa. Ahora la querían sacar de la presidencia de la Asamblea y que ella no se iba a dejar sacar. Mira, la presidenta Yori no tiene, digamos, ni siquiera la entereza ni la capacidad para poder ponerse al frente de la Asamblea Nacional. Ayer violentó todo procedimiento legislativo. Si antes era necesario una evaluación, cuando te planteo que no se ha llevado un trabajo adecuado desde el Consejo de Administración Legislativa para calificar los proyectos de ley, para calificar los juicios políticos, ahora resulta que es imprescindible que la Asamblea Nacional evalúe la actuación del Consejo de Administración Legislativa. Yo he pasado una serie de evaluaciones en mi vida pública y en mi vida privada. Si es que al día de mañana a un maestro le evalúan, no puede decir que porque le están evaluando es golpismo o es desestabilización. Están llevando adelante un proceso de evaluación que esté establecido en la ley. Entonces aquí no se busca ninguna otra cosa que no sea la evaluación de la actuación del Consejo de Administración Legislativo, porque todos estamos sujetos de evaluación. Nosotros estamos sujetos a una evaluación del pueblo ecuatoriano. Nosotros presentamos un informe anual de rendición de cuentas hacia nuestros mandantes, y la Asamblea, dentro de sus mecanismos internos, también tiene mecanismos de evaluación que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A eso estamos apelando, a que se evalúe. ¿Por qué no quieren que se evalúe la actuación de la presidenta Yori? ¿Qué tienen que esconder? ¿Qué tienen que temer? Esa es la pregunta que se hace la ciudadanía seguramente en este momento. Justamente Fernando Villavicencio también declaraba que venga la muerte cruzada. Bueno, mira, nosotros no es que lo hemos invocado, pero si es que ellos lo están invocando, el presidente Lasso se pasó 3 meses diciendo cuidado con la muerte cruzada. Bueno,
Si quieren ir a muerte cruzada, vamos a muerte cruzada. Nosotros no le tenemos miedo a los mandantes, porque al final del día son los mandantes los que te van a evaluar al final del día si es que la gestión del presidente Lasso ha sido la adecuada, si es que ha cumplido con su plan de gobierno, si es que ha cumplido con su plan de trabajo, si es que las acciones y las decisiones que ha tomado han sido en beneficio del país o han sido en beneficio de la banca o de determinados grupos económicos. Eso es lo que va a evaluar al final del día el mandante, el pueblo ecuatoriano, a través de la muerte cruzada. Y vamos a ver quién es quién, pues ahí. Estimado Juan Cristóbal, ¿qué va a pasar? Porque va a haber sesión de carnavalazo, pero de manera virtual este fin de semana. ¿Se irá la luz o se caerá el Zoom? Todo puede pasar en esta asamblea de vergüenza, digamos, o sea, cómo han dirigido la Asamblea Nacional estos últimos meses demuestra la falta de capacidad para ponerse al frente de los principales problemas del país. Resulta que el día sábado convocan una reunión virtual para tratar un tema y resulta que el mismo CAL estableció que se tiene que regresar a la presencialidad. Entonces ahí hay otra violación de parte de la presidenta Yori. Resulta que hace 2 semanas atrás se reúne el Consejo de Administración Legislativa con Yori a la cabeza y establecen que en vista de las circunstancias sanitarias todos tienen que regresar al trabajo presencial. Yo estoy aquí en Quito, estoy por salir, es más, al aeropuerto a buscar un vuelo a Guayaquil para viajar a Cuenca porque no hay vuelos directos hacia Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Que las sesiones de las comisiones y las sesiones de la Asamblea Nacional serán presenciales. Eso dice la resolución del propio Consejo de Administración Legislativo, que lo preside ella mismo. Entonces aquí hay una nueva violación a una decisión del Consejo de Administración Legislativo planteada por Yori. Entonces se siguen sumando una serie de decisiones desacertadas, violando la ley, violando las decisiones del Consejo de Administración Legislativa. Con mayor razón hay que evaluar la actuación y la permanencia de los diferentes miembros del Consejo de Administración Legislativo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque en la sesión de carnaval ya se va a lavar las manos y ahí ya no va a haber la excusa para juzgarla. Bueno, habrá que establecer precisamente y seguir insistiendo en lo que yo te estoy planteando. ¿Es necesario un proceso de evaluación a la presidenta Yori y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa? A mí me parece que sí. ¿Quién se puede negar a que le evalúen? Porque al final del día esa evaluación puede concluir en 3 cosas, en 3 ámbitos. O primero decir que no ha pasado nada y le felicitan al Consejo de Administración Legislativo. La evaluación puede concluir que hay que determinar una sanción que puede ser pecuniaria, la suspensión o la destitución de aquellos que no han actuado conforme a la ley. ¿Quiénes conforman esta comisión? Esta comisión debería estar conformada por un representante de cada una de las bancadas, es decir, un representante de Yori, o de Pachacuti, un representante del partido Creo, del partido oficialista que le defiende a Yori, un representante de UNES, un representante del Partido Social Cristiano y un representante de la Izquierda Democrática. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo si iban a tener incluso voces para poderse defender? Nosotros vamos a seguir insistiendo. Si antes era necesario, hoy es indispensable la evaluación de Yori y su permanencia del Consejo de Administración Legislativa dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué acciones tomar? Yo no creo que el fin de semana pase nada. El martes se van a reunir de nuevo en Quito y se va a armar la trifulca, porque ya está el presidente, ya dijo que él va a respaldarle hasta la muerte a Guadalupe Yori, a su pana del alma. Mira, lo que está detrás es totalmente increíble, ¿no? Resulta que Pachacuti galeándose con la banca para defender los intereses ¿de qué? De un grupo de políticos que están detrás de los cargos, de los puestos. Es vergonzoso para el país. O sea, los que antes eran los desestabilizadores, los golpistas, hoy están unidos. No te olvides lo que le dijeron el propio presidente Lasso. No nos olvidemos qué es lo que dijo de Pachacuti, que son desestabilizadores, que son golpistas. Ahí le puso a Isa y dijeron que había un triunvirato de desestabilización. Ahora resulta que el presidente Lasso y determinados intereses económicos son los que le defienden a la presidenta Yori, que es de Pachacuti. O sea, a ellos lo que les mueve son intereses y no les mueve, digamos, las necesidades del país. ¿Qué está detrás de este tema, estimado Nicolás, para que la gente tenga claridad absoluta?
Nosotros nosotros con una facción de Pachacuti, la facción rebelde que dicen de Pachacuti, y el propio Partido Social Cristiano incluso hemos coincidido en un tema de país. No hay ningún otro tipo de interés que no sea un tema de país. Hay que llevar adelante un proceso de derogatorio de esa ley nefasta que le está causando un perjuicio enorme a los ciudadanos. Es la ley económica de Lazo. Por eso presentamos un proyecto derogatorio en la Asamblea Nacional. La señora Yori con el partido Creo, con el propio presidente Lazo, no quieren dar paso a ese proyecto derogatorio de una ley. Entonces nosotros nos ponemos del lado de la gente. Yo no estoy de acuerdo en que ese proyecto que beneficia a determinados grupos económicos como las telefónicas, a los cuales les eliminaron el impuesto a la concentración de mercado, es decir, evitaron que Claro y Movistar paguen impuestos y resulta que esos impuestos hoy lo está pagando la clase media y la clase trabajadora, o cuando le benefician a las bebidas gaseosas, determinadas marcas de bebidas azucaradas, cuando le eliminan el ICE, le están beneficiando a la Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las colas. Entonces, claro, a ellos les quitan impuestos o el impuesto a la herencia, eliminan el impuesto a la herencia para que le beneficie al propio presidente Lazo, que tenía que pagar 6, 7, 8 millones de dólares. Ahora resulta que no va a pagar nada porque eliminaron el impuesto a la herencia, pero resulta que al final del día esa factura la está pagando el pueblo ecuatoriano y la clase media, pues, porque le subieron el impuesto a la renta, porque a los microempresarios les siguieron poniendo un impuesto a las ventas del 2%, incluso pusieron a los artesanos dentro de ese impuesto. Entonces, perdóname, nosotros estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos, mientras la señora Yori y el presidente Lazo está defendiendo los intereses de un pequeño grupo de ecuatorianos, de empresarios y los intereses propios de ellos. Entonces, esa es la pura realidad de lo que está pasando y lo que está viviendo el Ecuador en este momento. Ya hay los votos en este momento para una eventual censura de otros organismos de control, que era lo que le preocupaba al presidente, y también para la censura de algunos ministros. Mira, en el caso de la última censura a la superintendencia de bancos, ahí salieron ya los comunicados, es decir, que casi estamos desestabilizando al país, cuando no se dan cuenta que la superintendencia de bancos estuvo detrás de hacerse de la vista gorda cuando le metían la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Pero resulta que al final del día aquí no hay ningún proceso de desestabilización, es un proceso legítimo de censura y destitución a una funcionaria que no ha cumplido con su trabajo. Pero vamos más allá. ¿Quién tiene que poner a la nueva superintendenta de bancos? Es el propio presidente Lazo, tiene que mandar una terna. Y ni siquiera esa terna va a ir a la Asamblea, sino va a ir al Consejo de Participación Ciudadana, donde se acaban de tomar el Consejo de Participación Ciudadana por asalto a través de la fuerza pública con la Policía Nacional, y la mayoría la tiene el presidente Lazo. Entonces, ¿de qué desestabilización nos están hablando? Cuando se le censura a una funcionaria que no ha cumplido por velar por los derechos de los clientes sobre los intereses de la banca, ahí resulta que ahí hay desestabilización. O sea, me parece que están viendo fantasmas donde no hay, porque nosotros siempre hemos apelado a principios constitucionales y democráticos. Ellos son los que están utilizando la fuerza, la Policía Nacional, que debería estar cuidando la seguridad de los ciudadanos, para rodear un edificio y tomarse por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso no se puede permitir, es vergonzoso para el país. La institucionalidad pública cada vez está en peor predicamento. Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, el tema judicial, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, digamos, es una vergüenza. Fíjate lo que está, el nivel de aceptación que tiene el presidente Lazo, que es la función ejecutiva, no supera el 30% de aceptación. Entonces es la realidad. Aquí hay una grave crisis y fractura institucional en el Ecuador. Hay un descrédito de toda la institucionalidad pública en el país. A eso nos ha llevado el Trujillato, el grave momento de transitocracia, y hoy en día la bancocracia, que es la que nos gobierna. Mi estimado Juan Cristóbal, para terminar, porque tienes que coger un vuelo. Sí, tengo que salir. Exactamente. ¿Cómo se vería esto? ¿Hay alguna repartición de la troncha? Me pregunta un amigo redvidente en este momento por interno. ¿Hay alguna repartición ya de la Asamblea, a lo mejor algún acuerdo entre las bancadas? Mira, la única repartición de la troncha es la que se dio en mayo. Es decir, ahí se pusieron de acuerdo moros y cristianos. El partido Creo con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, se han dividido todo. Es más, fíjate lo que tienes en el Azuay.
En el ASO tienes defensorías, Consejo de la Judicatura en manos de la izquierda democrática. Tienes repartido la Asamblea Nacional entre Pachacuti y la izquierda democrática. Nosotros no estamos detrás de los cargos ni de los puestos. No nos interesa, Nicolás. No lo queremos, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que se derogue esa ley nefasta del presidente Lasso porque está afectando a los bolsillos de los ecuatorianos. Y no vamos a parar hasta que ese proceso, que es un proceso legal y legítimamente ingresado, un proceso derogatorio de una ley, se lleve al final del día a cumplir su cometido. Tiene que derogarse la ley económica del presidente Lasso porque está afectando al pueblo ecuatoriano, al bolsillo de la clase media y de la clase trabajadora.